Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a revisar cómo operar el índice de distribución para conocer si las poblaciones se encuentran agrupadas en el territorio, divididas de forma azarosa o de forma uniforme. El índice de distribución que vamos a trabajar se llama relación o proporción varianza media. S cuadrada es la varianza y X con rayita arriba, pues es lo que representa la media, ¿no? La varianza es una medida de dispersión, nos dice qué tan alejados están cada uno de los datos que hemos tomado en nuestras muestras, ¿no? Con respecto al promedio en general. Entonces es un buen estimador, ¿no? Si yo estoy utilizando elementos de la muestra como cuadrantes, pues para saber si esos cuadrantes me están describiendo si los individuos están distribuidos en una sola cantidad de cuadrantes o en un solo límite de los cuadrantes o en todos ellos de forma equitativa. Entonces, esta unidad de medida pues nos viene desde el error estándar, ¿no? Desde acá vamos a tratar de entender cómo nos está funcionando este índice de distribución para estimar esa distribución justamente. El error estándar nos dice qué tan reales o qué tan fidedignos son nuestros datos con respecto al número de elementos que hemos muestrado. Entonces, el error estándar es directamente proporcional a la desviación estándar, que es qué tan alejados están los datos, cada uno de ellos en sus unidades. Por ejemplo, si son años, pues en años, si son en distancia, pues en distancia, con respecto al promedio de distancia de años que estamos muestrando, ¿no? Y es inversamente proporcional el error estándar a la raíz cuadrada del número de elementos que hemos muestrado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese pocos elementos, mi error estándar va a ser mayor. Al contrario, cuando tengo más elementos en una muestra, disminuye el error estándar. Entonces, siempre nos sirve tener, pues, tamaños muestrales grandes para poder estimar un error estándar menor y que nuestra investigación o nuestro modelo sea más fidedigno a la realidad, ¿no? Bueno, resulta que en estadística un error estándar permitido es de alrededor del 10% para poder admitir, ¿no?, que nuestro estudio es verdaderamente realista. Este 10% tiene si lo convierto yo en una proporción, pues sería igual a 0.1, ¿no?, en números decimales, vaya. Si yo quisiera saber si mi error estándar y mi número de elementos son realmente proporcionales a 0.1 en términos de error, pues puedo usar esta ecuación, ¿no? La ecuación es la proporción de la desviación estándar entre la raíz del número de elementos entre el promedio. Entonces, toda esta proporción, si no sobrepasa 0.1, quiere decir que estamos llevando a cabo un buen muestreo, ¿no? Para que sea realista el estudio. Si nosotros quisiéramos obtener n, que es el número de elementos que requiero mostrar para que no tengamos un gran error, pues puedo despejarlo de esta fórmula. Para quitar este decimal 0.1, yo aquí utilizo 100, pues para convertirlo en un porcentaje, ¿no? Entonces, n va a ser igual a 100 por la proporción varianza media, es decir, la varianza entre la media. Y esto justamente es el índice de distribución. Entonces, en este caso, tenemos un estimador sencillo, ¿no?, que es de uso común en estadística, que nos va a permitir conocer qué tan agrupados están los individuos en una muestra y si esa cantidad de individuos o de esa cantidad de cuadrantes, transectas, etcétera, que hemos utilizado para estimar la distribución es adecuada para decir que es realista el estudio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a realizar en términos de ecuaciones, ¿no? Y los vamos a realizar en Excel. Antes de empezar, me gustaría comentarles que nuestros índices de distribución, las relaciones pues varianza media, tienen una serie de datos que nos dicen la decisión que debemos de tomar en cuanto a su uso, ¿no? Cuando mis datos de varianza media están muy cercanas a cero, decimos que la distribución es uniforme, ¿no? Así como esta opción B que tenemos aquí en la imagen, en la que los puntos que representan individuos están casi equidistantes entre ellos. Esto sucede en un medio natural, ya sea porque primero el ambiente es homogéneo, hay buena cantidad de recursos en todas partes, pero además, para evitar la competencia, los individuos se van a posicionar de forma que no tenga que competir, por eso las distancias uniformes entre ellos. Y también hay otra cuestión, que estos individuos no requieren convivir, vaya, no se necesitan unos a otros para la supervivencia, por eso se pueden distribuir de forma o de manera uniforme, ¿no?
Cuando nuestra distribución varianza media se acerca a 1, estaremos hablando de una distribución de tipo azarosa. ¿Qué sucede en el ambiente? Pues resulta que estos individuos no necesitan convivir entre ellos otra vez, no hay relación social, pues, pero además el ambiente es muy homogéneo, tiene buenos recursos en todas partes, por eso se pueden posicionar en cualquier sitio, ¿no? Al contrario de los individuos que tienen una distribución agregada, esto va a suceder en medio natural, pues porque los recursos o están en un solo sitio del territorio, o está ahí donde están las condiciones óptimas para la supervivencia, o además los individuos de esta población tienen la necesidad de agregarse para sobrevivir, ¿no? Entonces, esas condiciones son las que nos explican estos patrones de distribución. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedo saber si, según la relación varianza media, estos individuos están agregados? Pues cuando mi proporción es mayor a 1, ¿no? Bueno, cuando esto sucede, que la proporción es mayor a 1, resulta que tengo que ajustar los datos. Entonces, tengo dos ecuaciones extra que voy a trabajar. Además de la proporción varianza media, tendré que ajustar el número de n con esta ecuación. 1 sobre la media más 1 sobre k entre d al cuadrado. D va a ser nuestro error máximo, 0.1, ¿sí? Y tengo que obtener k. K es como la misma proporción varianza media, nada más que está ajustada para que el error sea mínimo, es decir, me brinde datos de dispersión el promedio y el número de individuos y su distribución mucho más precisa, ¿no? Entonces, K es igual a la media entre la varianza menos la media, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es mostrarles cómo se operan estas ecuaciones en Excel, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestro ejercicio, que se llama ejercicio 1 de la unidad 3, estamos viendo índices de distribución. Entonces, yo tengo aquí unidades muestrales. Estas unidades muestrales son N, acuérdense. N es ese patrón, perdón, esa arte de captura, por ejemplo, si estoy capturándolos, o esa referencia de distancia de área en donde yo estoy buscando a los individuos. En este caso es un cuadrante de 5 por 5 metros, ¿no? 25 metros cuadrados. Y dentro de esos cuadrantes estuve contabilizando los individuos. En el primer cuadrante aquí obtuve 2 individuos, en el segundo 1, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan en la distribución, este cuadrante número 6 tiene 6 individuos. Otros tienen 1, algunos tienen 0, algunos tienen 3. ¿Qué nos indica esto? Pues a lo mejor nos puede indicar ya desde el inicio que hay cuadrantes que tienen muchos más individuos y que podrían estar en una forma de distribución agrupada. Entonces, para poder afirmarlo, pues vamos a realizar el modelo de índice de distribución, ¿no? Vamos a comenzar con la suma. Voy a sumar a todos los individuos de la población. Entonces, lo que voy a hacer es colocarme debajo del encabezado, escribo la palabra igual, luego suma, abro paréntesis y selecciono todo el rango de datos del número de individuos encontrados en cada cuadrante. Después cerramos el paréntesis. Aquí pueden observar cómo va nuestra función. Ya cerré el paréntesis, le damos Enter y entonces Excel me opera la suma o me dice cuántos individuos hay en todos los cuadrantes, que son 44 en 30 cuadrantes. Ahora vamos a trabajar el promedio para saber cuántos individuos en promedio hay por cuadrante. Entonces vamos a colocarnos aquí debajo del encabezado media. Vamos a escribir el símbolo igual. Después voy a escribir la palabra promedio. Voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar todos los datos del número de individuos que hay en cada cuadrante. Fíjense que está ahí hasta el número 30, cerramos el paréntesis y le damos Enter para que nos dé el promedio. Entonces, este valor es 1.46, hay 1.46, 1.5 individuos más o menos por cada cuadrante, ¿no? Después voy a trabajar la varianza. La varianza, tenemos una función en Excel que nos la realiza, hay que colocar para ello igual, después var y después punto .s. ¿Por qué var.s? Porque es para sacar la varianza de muestras. Cuando ponemos var.p es para varianzas de poblaciones, ¿no? Entonces, abro el paréntesis y dentro de él voy a colocar todo el rango del número de individuos que hay en cada cuadrante, otra vez, ¿no? Cerramos el paréntesis y después damos Enter. Ya que tenemos ahí la varianza, vemos una varianza de 2.39. Con estos dos elementos, la varianza y la media, voy a trabajar la proporción varianza media, ¿no? Entonces voy a colocar igual, voy a seleccionar el valor de la varianza, 2.39, vamos a poner una diagonal porque hay que dividir y después voy a seleccionar el valor de la media, 1.46, etc. Damos Enter y obtenemos un valor 1.63. Habíamos dicho que si nuestras relaciones o proporción varianza media sobrepasaba el 1, pues estamos hablando de una distribución agregada, ¿no? Sin embargo, ahí está, hay que ajustarla. Para ello vamos a utilizar el parámetro K y la ecuación de N para determinar si son suficientes esos 30 cuadrantes para afirmar que la población está agrupada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero hacer K. Me voy a poner aquí
debajo del encabezado de K, voy a escribir el símbolo igual y después voy a seleccionar el valor de la media, 1.46, ¿no? Aquí mismo les estoy indicando la fórmula. Después vamos a poner una diagonal, vamos a abrir paréntesis porque le voy a indicar a Excel divide esa media entre la resta de la varianza menos la media. Entonces selecciono la varianza, 2.39, y le voy a restar la media, menos y después valor media, ¿no? Perdón por el ruido, cerramos el paréntesis y entonces le digo a Excel, primero haz la resta y lo que salga lo usas para dividir a la media, ¿no? Entonces le damos Enter y obtenemos un valor 1.57. Estos dos valores son muy cercanos, 1.57, 1.6. Quiere decir que sí, de hecho la varianza media me estaba reflejando una relación agrupada de los individuos y K me la está ajustando a 1.57, prácticamente 1.6. Por lo tanto, estamos afirmando que están agrupados. Pero ahora vamos a ver si con la cantidad de cuadrantes empleados ha sido suficiente o es suficiente para, pues, afirmar que sí están agrupados. A lo mejor nos faltan números de muestras, ¿no? Para poderlo afirmar. Entonces, para ello voy a desarrollar la fórmula de n. Entonces, voy a colocarme debajo del encabezado, escribo la palabra igual y seguimos la ecuación como la tengo aquí descrita. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a seleccionar, perdón, escribir 1 y después una diagonal porque voy a dividir ese 1 entre las operaciones que están abajo. Lo primero es abrir el siguiente paréntesis porque resulta que le tengo que indicar a Excel que la media la tiene que sumar con la operación 1 sobre K. Entonces tengo que decirle, haz primero la operación 1 sobre K y después la sumas con la media. Entonces escribo ese paréntesis, selecciono el valor de la media, 1.46, escribo un más porque lo voy a sumar y abro un paréntesis para decirle a Excel, vas a sumarme esa media con el valor 1 entre K. Entonces, dentro del paréntesis que estoy trabajando es 1, luego diagonal y luego selecciono el valor de K. Cerramos el paréntesis, vean que este paréntesis morado indica primero Excel va a ser 1 sobre K y después lo va a sumar con esta media y ahí voy a cerrar un primer paréntesis. Ya después de que haga esta sumatoria va a usar ese resultado para dividirlo entre 1. Entonces cierro el siguiente paréntesis y listo, ahí estará terminando de hacer esta operación, ¿no? Ese término de la ecuación. Después voy a escribir una diagonal porque resulta que todo ese 1 sobre todas las otras operaciones las tengo que dividir entre el valor de 0.1 elevado al cuadrado. Hay dos formas de hacerla. Aquí lo voy a utilizar con una ruta rápida y después les enseño la función potencia en el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues el valor 0.1, acuérdense nuestro error mínimo, y voy a escribir este triangulito que ustedes conocen, ¿no? Como el que es capaz de elevar al cuadrado, es una función de Excel, y nada más le voy a poner ahí el triangulito en mi teclado y voy a escribir el número 2 porque voy a elevar al cuadrado. Entonces cerramos, ahí terminamos la ecuación, damos Enter y me está diciendo que para poder decir que sí realmente están agrupados los datos, todavía me hacen falta otros 17 cuadrantes, ¿sí? Es decir, debería de ir otra vez a campo y muestrar otros 17 cuadrantes mínimo para poder decir que verdaderamente esa población está distribuida de forma agrupada. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo para determinar lo mismo que en esta, si la población está agrupada, distribución azarosa, etcétera, ¿no? Entonces comienzo haciendo exactamente lo mismo. Voy a hacer primero la suma para conocer la cantidad de individuos que he muestreado, ¿no? Entonces igual, suma, y después selecciono dentro del paréntesis todos los datos que voy a sumar, que son los individuos de los cuadrantes. Vean la función aquí arriba, igual, suma, paréntesis y todo el rango de datos, cierro paréntesis y damos Enter. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? 48 individuos en 30 cuadrantes. Ahora vamos a obtener la media. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono otra vez todo el número de individuos para que Excel me diga cuántos individuos en promedio hay por cuadrante. Cierro el paréntesis y damos Enter. Resulta que en esta ocasión tengo un total de 1.6 individuos por cuadrante, ¿no? Casi como en la población anterior. Ahora vamos a hacer la varianza. Vamos a escribir igual, var.s, abro paréntesis y selecciono todos los números de individuos que están en cada cuadrante, hasta el cuadrante 30. Cerramos el paréntesis y listo, obtenemos la varianza de este conjunto de datos. Es 1.69. Ahora, con la varianza y la media, voy a hacer esa proporción, varianza media, ¿no? Entonces escribo igual, selecciono el valor de la varianza, 1.69, escribo una diagonal, porque voy a dividir, y luego selecciono el valor 1.6, que es la media. Damos Enter y me está diciendo que aquí tenemos 1.06. Si se fijan, este valor está sobre 1 y nuestra decisión nos dice, tienes que ajustar otra vez con K y con N para saber si está agrupada o no. Bueno, vamos a trabajar esa parte de la ecuación.
Vamos a obtener K. Entonces, igual, y luego selecciono el valor de la media, 1.6, escribo una diagonal, abro un paréntesis, selecciono el valor de la varianza, 1.69, etcétera, pongo un menos porque voy a restar y otra vez selecciono el valor de la media, 1.6, ¿no? Cerramos ahí el paréntesis y le estoy diciendo a Excel, primero hazme la resta y con lo que salga vas a dividir al valor de la media. Muy bien, damos Enter y obtenemos un valor 16.57. Evidentemente, ahora que lo he ajustado, todavía me parece es mayor, ¿no? Con respecto a la proporción varianza media 1.06. Por lo tanto, seguramente están agrupados nuestros individuos. Y vean que hay cuadrantes que tienen 4 individuos, otros que tienen 0. Muy seguramente ahí hay una tendencia al agrupamiento, ¿no? Pero vamos a ver si con la cantidad de cuadrantes muestrados ha sido suficiente para afirmar que sí están agrupados. Entonces me voy a colocar ahí debajo del encabezado N y voy a escribir igual, voy a abrir un paréntesis, escribo un 1, escribo una diagonal, abro paréntesis y dentro voy a poner este término que es X media más 1 sobre K. Entonces selecciono la media, 1.6, después escribo un más, abro paréntesis, escribo 1, diagonal, y debajo de la diagonal selecciono el valor de K. Cerramos paréntesis para que Excel haga primero esa división, cierro el segundo paréntesis para que lo sume con la media, cierro el tercer paréntesis para que lo que salga de esa sumatoria lo use para dividir entre 1 y después lo que sigue en la ecuación es dividir entre el cuadrado de 0.1. Aquí voy a utilizar la función potencia. Se las muestro. Debajo de la diagonal escribimos la palabra potencia, abrimos paréntesis y voy a seleccionar el número que voy a elevar a la potencia. ¿Qué número es en este caso? 0.1, ¿no? Entonces escribo 0.1 y después una coma, y el que sigue de la coma es la potencia. En este caso es 2 al cuadrado. Cerramos paréntesis y listo. Le estoy indicando a Excel que de esta división previa, pues lo que tenga que salir de ahí, lo tiene que dividir entre la potencia o el cuadrado de 0.1. Le damos Enter y me da el valor 60. Quiere decir que para poder afirmar que están agrupados, todavía me hace falta mostrar otros 30 cuadrantes. Pero de menos ya estoy viendo que hay una tendencia al agrupamiento, ¿no? Bueno, además de esto, vamos a trabajar la población 3. Vamos a ver si resulta igual que las anteriores, ¿no? Entonces, en este caso, voy a empezar con la suma nuevamente. Escribo igual suma, abro paréntesis y selecciono todos los individuos que están en todos los cuadrantes, hasta el número 30. Cerramos el paréntesis, damos Enter y ya tengo la sumatoria. En este caso son 27 individuos en 30 cuadrantes. Hay algunos cuadrantes que no tienen individuos, ¿no? Después vamos a hacer la media. Entonces, en este caso, igual, promedio, abro paréntesis y selecciono otra vez todo el número de individuos dentro de los cuadrantes. Cierro paréntesis, damos Enter y resulta que en promedio tengo 0.9 individuos por cuadrante, lo cual es menos de 1, ¿no? Entonces ahí ya nos dice que algo está pasando en cuanto a la distribución. ¿El qué? Lo vamos a conocer cuando hagamos la relación varianza media. Vamos a hacer la varianza primero. Entonces vamos a hacer igual. Voy a escribir var.s, voy a abrir paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar el rango de datos del número de individuos por cuadrante. Selecciono todos, cierro paréntesis, damos Enter. Aquí que estoy obteniendo la varianza, ¿no? Tengo una varianza de 0.43. Ahora vamos a hacer la proporción varianza media. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues igual, luego selecciono el valor de la varianza, pongo una diagonal para dividir y luego pongo el valor de la media. Eso es varianza media, 0.48. Fíjense que este dato cae por debajo de 1. Vamos a ver las reglas de decisión. Aquí, cuando estamos más cerca de 0, quiere decir que nuestra población está distribuida de forma uniforme o de manera uniforme. Cuando estamos más cerca del 1, estamos en una distribución de tipo azaroso. Yo creo que en esta ocasión podemos decidir, como estamos más cerca del 0, que la población está uniformemente distribuida, ¿sí? Esto ya les había comentado que puede ocurrir cuando, aparte del ambiente homogéneo, tenemos recursos en todas partes, pues los individuos quieren evitar la competencia entre ellos, ¿no? Bueno, en este caso, como se queda por debajo de 1, no voy a hacer K ni voy a hacer N con la fórmula que ya habíamos trabajado antes. Voy a trabajar algo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me dice qué tan real es, en este caso, ¿no?, mi proporción varianza media, o más bien me está diciendo qué tan real es que yo pueda afirmar que esta distribución es de tipo uniforme. Entonces, lo que voy a hacer es, para obtener el coeficiente de variación, es colocar igual, después voy a colocar la palabra raíz, después voy a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis voy a poner el valor de la varianza. Aquí voy a cerrar el paréntesis
y quiero que entiendan, esta raíz de la varianza es lo que conocemos como desviación estándar. Ustedes la conocen de sus clases de estadística. Y la desviación estándar me dice qué tan lejos o cerca están los datos del conjunto con respecto al promedio. Acuérdense, ¿no? Y esto ya, de hecho, la desviación estándar me lo da, pues en este caso, como son individuos, en cantidades de individuos, ¿no? Me está diciendo, bueno, si mi promedio de individuos era 0.9 por cuadrante, resulta que si solo saco la desviación estándar, me está diciendo que 0.66 individuos están se los tengo que sumar a la media, pues, para decir, bueno, es que hay 0.9 individuos más 0.66 posibles en cada cuadrante, o 0.9 individuos menos 0.66 posibles en cada cuadrante. Más o menos, pues, es a lo que se refiere la desviación. Bueno, ahora lo que voy a hacer después de que saque la raíz, me regreso a terminar la fórmula, voy a colocar ahí una diagonal y voy a dividir esa desviación estándar entre la media, 0.9. Esto es hacer el coeficiente de variación. ¿Qué es lo que me va a devolver el coeficiente de variación? Una proporción, ¿no? 0.73. ¿Qué es lo que me está diciendo esta proporción? Bueno, si yo lo hiciera un porcentaje, me está diciendo que yo puedo afirmar con un 73% de confianza que realmente mi distribución es de tipo uniforme. Eso es lo que quiere decir en este caso el coeficiente de variación. Bueno, pero vamos a ver si con esta cantidad de elementos muestreados, que son mis cuadrantes, pues es suficiente para hacer la afirmación, ¿no? Ya de por sí estamos viendo que no tenemos un coeficiente tan elevado, 73 pues es relativamente bajo, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces el número de elementos muestreados que deberíamos de tener. Me coloco aquí debajo del encabezado, voy a utilizar otra fórmula de n, porque acuérdense que aquí no llegamos a más de 1. Entonces, en este caso, es 100 por la proporción varianza media. Entonces, escribo igual, luego escribo 100, después un asterisco porque voy a multiplicar, y varianza media ustedes ya la tienen aquí operada, es este 0.48, vean que son los mismos términos, ¿no? Entonces selecciono 0.48 y le damos Enter. Estoy obteniendo un total de 48 cuadrantes necesarios para afirmar que verdaderamente la población podría estar en una distribución uniforme. Entonces me hacen falta otros 18, casi 19 cuadrantes para poder acercar más a la realidad de este modelo, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos terminado de operar índice de distribución. Hay otros índices de distribución, pero este es el más sencillo y además nos permite también obtener el número de muestras mínimo para que nuestro estudio sea fidedigno. Ustedes tendrán que realizar la tarea de la hoja 1 más los ejemplos que hemos trabajado en este video. Los veo en una siguiente ocasión. Gracias.